y desde allí pues participar también en la iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos. Sí, entonces pues esto es así como a grandes rasgos quiénes somos la red mesoamericana. En el Centro de Justicia, ¿está aquí en Ciudad Juárez o está en Chihuahua? Hay uno en la ciudad de Chihuahua y hay otro aquí en Ciudad Juárez. ¿Y están representadas las organizaciones civiles en el Centro de Justicia? Sí, o sea, bueno, sí, estamos en Ciudad Juárez, estamos todavía, bueno, fuimos parte del grupo de impulso del Centro de Justicia, ¿no? Incluso de hacer la incidencia para el planteamiento de la estructura del Centro de Justicia para las Mujeres. En Chihuahua también participaron las compañeras y ahorita también pues participando en lo que tendría que ser el debido funcionamiento de este Centro de Justicia, ¿no? Porque no es nada más que nos pongan los módulos de atención allí, sino más bien de generar acciones de propuesta para que funcione como debe de ser y además también de poder monitorear este funcionamiento, ¿no? Y es parte de lo que estamos ahorita en proceso de integrar como parte del programa de la red de defensoras comunitarias, que ellas puedan involucrarse para generar un monitoreo de su funcionamiento. Te lo pregunto porque, por ejemplo, el de nosotros, Nuevo León, nosotros lo propusimos y lo estamos las organizaciones. Tomaron el proyecto y lo están con una iniciativa de las organizaciones. Lo creó el gobernador anterior y no hay ninguna organización. En el proyecto como tal estaba. Fíjate que ahí nosotros en el de Chihuahua fue el que inició en el 2010. También estaba, porque de hecho el proyecto viene desde Nuevo León, por un lado, de San Diego. Y cuando se hace el espacio para las organizaciones, no está muy claro, ¿verdad?, qué es lo que las organizaciones. Pero el otro problema es que cuando nosotros como movimientos decíamos hay que tomar el espacio, incluso o sea, si no lo toman se los van a quitar. Pero las organizaciones incluso había como que ya que vamos a ir, había que decir, no tenemos quien vaya o como, pues así como que lo asaltamos, que dirían, agárrelo porque si no nos lo van a quitar. Y hoy ya nomás estamos nosotros con un proyecto de acompañantes solidarios y que ha sido lo que ha mantenido el vínculo del centro hacia afuera, ¿no? Es donde tenemos toda la información con el proyecto, cómo están trabajando los ministerios, es más, hasta se pelean los de social con los de fiscalía, no sabemos. Pero si no lo tomamos las organizaciones, claro que nos lo van a quitar muy fácil. Pero estar ahí es tener la información de primera mano. Nos consideran parte del centro incluso a veces. Nos invitan a sus capacitaciones y cosas. Aquí nos invitaban, luego nos desinvitaban. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, las presentaciones. Entonces seguiría aquí como está marcado en la agenda, sigue seguridad ciudadana, marco conceptual y términos de referencia, y Franz van der Schuler, que sería quien hiciera la intervención aquí. Entonces faltan 15 para la 1. Podríamos tener esta parte de intervención de Franz y luego quizá, no sé si ya de ahí nos iríamos a comer o continuaríamos, dependiendo del tiempo, veríamos. De cómo se interviene en seguridad ciudadana en una ciudad. Un modelo que fue creado en los años 96 en Naciones Unidas, en la Agencia de Nairobi, que se implementó mucho en África, un poco menos en Latinoamérica, en Latinoamérica y en Asia.
La primera parte voy a explicar un poco el contexto en el cual se creó eso, la segunda mostrar qué es el modelo y tercero mostrar cuáles son algunos indicadores de evaluación. Eso se creó en el año 96, usted sabe como tres grandes conferencias de Naciones Unidas, la de Beijing sobre mujer, la de Río sobre problemas del clima y la de Istambul sobre la ciudad. Las Naciones Unidas tomó conciencia en aquella época que estamos pasando de una situación de urbanización de 20 a 30% a una urbanización que hoy día es superior al 50% a nivel mundial. No cambiará en Latinoamérica, porque ya estaba a 75%, pero cambia mucho en África y en Asia. Hubo en aquella época el ajuste estructural y el empobrecimiento violento que eso generó en América Latina y sobre todo en África. Fue una cosa dramática, con la hambruna, lo que sea, el problema serio en África en ese tiempo. Y un tercer fenómeno importante, el aumento exponencial de la delincuencia a nivel mundial. A partir de los años 60 en Estados Unidos, la delincuencia que había disminuido sistemáticamente durante un siglo en toda parte, sube exponencialmente a partir de los años 70 en Europa, Australia, etc. Y a partir de los años 80 en los países terceros. Y no ha terminado de aumentar en los países terceros. Sí, para dar una cifra, un país que es relativamente tranquilo como Francia ha pasado de un aumento de la delincuencia desde el año 60 al 90 del 300%. Sí, y una diversificación de la delincuencia, la aparición de delitos nuevos ligados a la droga, recientemente los 15 últimos años del cibercrimen, que aumenta cada 5 años 300% igual, y que afecta un día, por ejemplo, 38% de las empresas. Hay además a eso se suma la toma de conciencia, por ejemplo, de la mujer, de la violencia intrafamiliar o la violencia de género, y eso aumenta todavía más la realidad de la delincuencia. En un programa de Naciones Unidas que se llama Programa de Gestión Urbana o Program, que un programa bastante grande, había tres componentes, una reducción de pobreza, otro problema de género, el tercero un problema ambiental. El anterior del programa de pobreza, uno empezó a pensar, mira, la pobreza implica superar la pobreza, implica el acceso a distintos servicios, educación, salud, etc. Pero ¿por qué no acceso a la justicia? Si el contexto de este tipo es fundamental. El acceso a la justicia, hicimos una serie de estudios en aquel tiempo en África y en América Latina, en 18 países, más o menos, que constatamos que hay una fuerte demanda de justicia de los pobres urbanos que es completamente insatisfecha. Digamos claramente que el acceso a la justicia es igual a cero o se acerca a cero, inclusive menos de cero en algunas zonas urbanas ligadas a los pobres. Yo veía en los anexos ayer el grado de impunidad de México es 92%. Y eso afecta mucho más a los pobres urbanos. Existe, sin embargo, una práctica, me refiero a la justicia criminal. Existe, sin embargo, una serie de prácticas válidas, alternativas, de justicia alternativa, sobre todo en África, donde líderes locales, por ejemplo, en Costa de Marfil, el 80% del conflicto en la ciudad son resueltos por líderes étnicos. Bastante impresionante como experiencia. Pero esta justicia tiene su ventaja, es eficaz, pero no es completamente, no cubre toda la necesidad y es particularmente injusta en este sector en América Latina y en África hacia la justicia. Por ejemplo, permite en algunos países de América Latina depender en el caso africano, en caso de conflicto marino en el alrededor de la pareja, la mujer se previene. Pero es una experiencia de todo modo válida como forma de justicia potencial que se piensa bien, que hoy día una serie de experiencias de justicia de restaurativo, de mediación, etcétera, que aparecen, que son muy interesantes. Pero la justicia globalmente aparece en crisis, habiendo mostrado antes, obsoleta, lenta, y de hecho, en lo mejor de los casos, hoy día, elucida en materia criminal del orden de 5, máximo de 5 a 10% de los que elucida
considera un país rico el homicidio, pero prácticamente esto no. Sí, la justicia es más la justicia criminal es más un elemento simbólico que real, importante, pero hay que ser realista en ese sentido. Y por otra parte, aparece claro que la justicia es incapaz de generar su propia innovación. Eso lo verificamos en el curso del lugar. Sí, y donde logra renovarse, como en el caso de Inglaterra, eso afecta del 2% la vida. Por tanto, no es por el lado de la justicia que está. Por otro lado, hay que ver cuál es la relación entre pobreza y delincuencia. Primero, la pobreza no es la causa directa de la delincuencia, si no tendríamos 20 a 30 o 40% de delincuentes en el mundo de la delincuencia. No hay correlación directa, significa que la pobreza no afecta. Es una especie de background que ayuda a generar un clima de violencia o no, pero no es realmente indicativo. Y hay una toma de conciencia a partir de los años fin de los 80 de la multiculturalidad de la delincuencia. No hay una causa de la delincuencia, hay varias. Ejemplo de América Latina, en los últimos años, excepto Chile, la desigualdad ha disminuido. Y la delincuencia puede ser un factor principal de la delincuencia, sin embargo la delincuencia no. Es decir, no basta que una variable fundamental disminuya para que haya un efecto local. Por otra parte, una constatación a partir de todas las encuestas hechas en los años 90 y 90, que en toda la región del mundo, desde Estados Unidos hasta los más pobres, está claro que ahora son los sectores populares que parecen más del ojo y la delincuencia. Si la delincuencia afecta más a los sectores populares y afecta de tres maneras. Impacto directo. Si yo robo una bicicleta a un pobre y robo un auto a un rico, el rico tiene normalmente un seguro. El pobre que tiene la bicicleta no lo tiene. Y sobre todo el segundo impacto es la erosión del capital social. Significa que a partir del momento en que hay mucha delincuencia en un barrio, yo pierdo confianza en mi vecino. ¿Por qué? Pues el hijo de mi vecino que me asalte, que me robe, por lo tanto no me voy a organizar con él, no le voy a prestar plata y por lo tanto va a haber una disminución del capital social del mundo. Los estudios hechos en Estados Unidos, por ejemplo, de Samsung, muestran que hoy día por esta erosión del capital social, la menos organización de los sectores populares, hay un aumento al interior de los barrios, los propios delincuentes que viven en el barrio actual, son propios, porque no hay la organización, no hay los códigos que existían antes, donde un buen ladrón iba a actuar fuera, o sea, actuar en el barrio. Y eso implica otra consecuencia, un retraimiento de la gente hacia su casa, en particular de las mujeres que no se apropian de la ciudad, que hay miedo a la delincuencia. Lo que la delincuencia ha puesto en evidencia, y hay muchos estudios sobre la Universidad de Infraestructura, sobre la vulnerabilidad de barrios y de sector social. Hay algunos barrios que son potencial víctimas, por ejemplo, del crimen organizado, el sector social, juventud, que puede ser cooptado por el crimen organizado, de mujer por este motivo de la violencia mayor, la obligación para ella de la práctica voluntariamente de retraimiento hacia su casa. Ese es el panorama general en el cual partimos para reconstruir la seguridad ciudadana que se expresa en la ciudad más segura como persona. Entonces significa que como encontramos un contexto en aquella época, en los años 90-95, en un pasaje de un delito que era un fenómeno marginal en el mundo, la famosa frase de Adorno que dice que el delito era un fenómeno marginal y pasó a ser un fenómeno cotidiano. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Sentido México o Ciudad Juárez no es más que la cumbre, la punta del iceberg, pero un fenómeno mundial. Salvo en los países que son Japón y Suiza, por motivo que se refugiaron. Dos, lo que es fundamental no es el tamaño de la ciudad que implica, sino la gestión de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad más grande del mundo, Tokio, 30 millones de habitantes, no era la más segura, a pesar de tener una mafia, la famosa Yakuza. Y una ciudad más, una capital más chica que Papua Nueva Guinea, es una de las ciudades más criminales del mundo. Si uno compara el DF con Ciudad Juárez, DF